Hola, bienvenido al canal. Si existe un problema que parece muy generalizado, que todo el mundo parece tener y se repite continuamente en nuestras consultas, es la compactación del suelo. Y por eso no podíamos tardar más en hacer este vídeo. En primer lugar, necesitamos definir qué es la compactación. Pues bien, este fenómeno sucede cuando todas las partículas del suelo se aprietan mucho, quedan muy juntas y no dejan espacio entre ellas. Un suelo compactado tiene muy pocos poros grandes. ¿Y qué sucede? Pues que este suelo es mucho más denso. Un suelo compactado tiene una menor capacidad de infiltración de agua y a la vez tiene menor capacidad de drenaje de esta. Por eso es habitual que cuando llueve se formen charcos. Además, después de la lluvia, el suelo queda empapado demasiado tiempo. Y esto es porque los poros grandes del suelo son mucho más eficientes a la hora de mover el agua que los poros pequeños. La compactación del suelo afecta terriblemente a su capacidad de intercambio de gases con la atmósfera. Y es que no solo las raíces de las plantas necesitan acceso a aire, sino también el suelo, entendido de una manera muy amplia con sus microorganismos. Tanto las raíces como estos microorganismos necesitan de ese oxígeno, nitrógeno y otros gases necesarios para la vida. Ocurre que en un suelo compactado, como los poros son tan pequeñitos, la capacidad de intercambio de gases es muy reducida. Y además, cuando se humedece ligeramente, todos esos poros quedan saturados por moléculas de agua, con lo cual se favorece un ambiente anaeróbico que puede hacer que tus raíces se pudran fácilmente. Quizá el problema más obvio y que con más frecuencia la gente advierte es que a las plantas, cuando están en un suelo compactado, les cuesta profundizar en sus raíces debido a ese incremento de la densidad y la dureza del suelo. Claro, plantas con las raíces más superficiales quiere decir plantas más sensibles a la sequía, a las heladas, plantas menos frondosas, con menos vigor. Antes de seguir con el vídeo, me gustaría hablarte de nuestro segundo canal, se llama La Bitácora de la Tanina, y en él vamos siguiendo más nuestro día a día de trabajo en el huerto y te vamos enseñando todos aquellos detalles que muchas veces se escapan en los vídeos de este canal. Aprovecho para invitarte a que te pases por el canal, veas algún vídeo, te suscribas, le des a like y lo mismo en este. Si te está gustando el vídeo, agradeceré muchísimo que le des a like y así nos lo harás saber y que te suscribas porque para ti es un pequeño gesto y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Como ves, la compactación del suelo tiene mucho que ver con los poros. Y es que existen poros de gran tamaño o macroporos y poros de pequeño tamaño o microporos. Sea como sea, todo esto tiene que ver con la estructura del suelo, es decir, la compactación es un problema de estructura. ¿Y qué es la estructura del suelo? Pues es la manera que tienen de ordenarse las partículas que forman el suelo. Estas partículas pueden ser arcilla, limo, arena, incluso fragmentos de materia orgánica o las mismas piedras. Todas ellas tienen una manera determinada de ordenarse en el suelo. De manera que cuando tú coges un puñado del terreno, no tienes partículas sueltas en la mano, sino que forman esos pequeños terrones que puedes llegar a desmenuzar con las manos. Esos agregados, eso es lo que forma la estructura del suelo. Un suelo sano necesita formar esos agregados, que son los que permiten que haya espacio entre las partículas por donde pueda circular el aire, por donde pueda mover y drenar el agua, y además se hacen imprescindibles para permitir la vida de todo tipo de organismos en el suelo. Y no solo me refiero a los microorganismos, sino también a los organismos de mayor tamaño como lombrices, miriápodos, isópodos, todo tipo de insectos. Y es que todos estos organismos son imprescindibles para un suelo vivo y sano. Cuando un suelo sufre de compactación es porque ha perdido su estructura, pero no todos los suelos que pierden su estructura se compactan. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender este concepto. Pongamos el suelo, como suelo de ejemplo, la arena de la playa. Está formada por partículas que prácticamente no forman agregados, pero cuando lo coges con la mano es un suelo suelto, no está compactado. Es un suelo sin estructura, pero no sufre de compactación.
Pero cuando un suelo pierde su estructura, normalmente tiende a sufrir compactación, ya que las partículas del suelo normalmente son más pequeñas que las arenas, entonces van ocupando todos esos poros y dejan al suelo sin espacio para esos macroporos de los que te hablaba antes. ¿Y por qué se compacta un suelo? Antes de contestar esta pregunta, me gustaría explicarte por qué no se compacta un suelo. Y es que a menudo nos encontramos con comentarios de suscriptores del canal que nos afirman tener un suelo muy arcilloso y por tanto compactado. Pero esta relación directa entre un suelo arcilloso y un suelo compactado no es real. Un suelo arcilloso, cuando pierde su estructura, puede compactarse, pero no se compacta por el hecho de ser arcilloso, sino por el hecho de tener un mal manejo y haber perdido su estructura. Y es que los suelos arcillosos son de los mejores suelos para el cultivo. Tienen una gran capacidad de retención de nutrientes, una buena capacidad de retención de agua y son casi de los más fértiles que hay en el planeta. Que un suelo sea arcilloso, arenoso, limoso, tiene que ver con su textura. Y ya hemos dicho que la compactación es un problema de estructura. Así que ahora que ha quedado claro que la compactación del suelo no tiene que ver con la cantidad de arcillas que éste contiene, vamos a entrar en las causas de por qué sí que se compacta un suelo. Y la más habitual es por aplicar una presión sobre este, ya sea pasar nosotros caminando, pasar un rebaño o el paso de automóviles o maquinaria pesada. Existe mucha discusión sobre si los trabajos con tracción animal compactan más o menos el suelo. Y es que no hay unas evidencias claras al respecto. Aunque un tractor pesa mucho más que un caballo, la superficie de contacto que tiene con el suelo también es mucho mayor, por lo que la presión aplicada no es tanta. En cambio, un caballo, aunque pese menos, sus huellas son muy pequeñas y la presión aplicada en ese punto de la huella es mucho mayor. Lo que sí que parece haber evidencias es que una presión continua, como es la de la rueda de un tractor, provoca mucha más pérdida de estructura que una presión puntual, como serían las huellas del caballo sobre el terreno. También se ha demostrado que un manejo del ganado de baja presión hace que se creen unas pequeñas huellas en el terreno que favorecen que se formen unos microcharcos. Y esto hace que la erosión en ese terreno disminuya, lo cual favorece a la estructura del suelo. Así que en lo que se refiere a manejo animal y compactación del suelo no se pueden hacer afirmaciones demasiado rotundas. Todo depende un poco de la manera que tengamos de llevarlo a cabo. Sea lo que pise el terreno, las consecuencias van a ser mucho peores si el suelo está mojado. Y es que intentaremos no pisar nuestras zonas de cultivo cuando éstas están húmedas. En ese sentido, los bancales elevados como los que tenemos nosotros funcionan muy bien porque nos permiten que no se transite en ellos. Y respecto a esto me gustaría hacer una pequeña aclaración. Hay gente que se obsesiona con esto de no pisar el bancal y lo lleva hasta el extremo. No pasa nada si de manera puntual tenemos que pisar el bancal para llegar a una zona de difícil acceso o incluso colocar un objeto pesado como un cubo lleno de piedras, lo que sea, momentáneamente en el bancal, siempre que sea algo puntual y no sea algo asiduo. Labrar puede darnos la falsa impresión de haber creado una buena estructura en el suelo, pero si miramos un poco más allá, en realidad lo que estamos haciendo es empeorar el problema. Cuando cavamos, labramos, volteamos el suelo, lo que estamos haciendo es romper su estructura. Y es que, como te he explicado antes, un suelo que pierde su estructura tiende a compactarse con mucha facilidad. Toda esa esponjosidad que hemos conseguido a base de golpe de azada, cavando o volteando el suelo, se pierde muy fácilmente unas semanas o unos pocos meses después. De hecho, es habitual que tras una lluvia veamos que toda esa esponjosidad que habíamos conseguido a golpe de azada desaparece. Labrar no solo no consigue crear una estructura permanente en el suelo, sino que agrava el problema, ya que vamos rompiendo todos esos agregados que se forman de manera natural en el suelo y que sí que le dan una verdadera estructura duradera en el tiempo.
Por si fuera poco, una labranza continuada genera lo que se conoce como una suela de labor, que es una capa de compactación que ocurre justo a la profundidad donde no alcanzamos con el laboreo, con la labranza. Existen algunas prácticas para reducir esta suela de labor, como sería un trabajo vertical o cavar a diferentes alturas. En realidad, el tema de la no labranza es muchísimo más extenso y como no es el objetivo de este vídeo, te invito a que te pases por este que te dejo por aquí el link, donde profundizamos mucho más en la no labranza del suelo. La tercera causa de compactación del suelo es la falta de vegetación en él. Y es que cuando estos agregados quedan expuestos a la lluvia, esta acaba por disolverlos y las partículas que hay en él pues se van reordenando y las más pequeñas van cayendo, rellenando estos poros y causando compactación en el suelo. Las raíces de las plantas ayudan a mantener estas partículas en su sitio y además la misma vegetación minimiza el impacto de las gotas de lluvia en el suelo. Estas son las principales causas de compactación del suelo, aunque no las únicas. Y llegados a este punto me gustaría hacer otra pequeña aclaración, y es que hay mucha gente que cree tener un suelo compactado cuando en realidad no lo tiene. Lo que sucede es que no tiene ese suelo esponjoso y mullido que le gustaría tener. Pero entre ese suelo ideal y un suelo compactado hay toda una serie de intermedios. ¿Qué sucede entonces cuando un suelo no está compactado pero no es tan mullido como nos gustaría? Pues lo primero que debemos entender es que existen diferentes niveles de firmeza del suelo y es muy fácil diferenciar un suelo firme de un suelo compactado. Si tras una lluvia observamos que se forman charcos duraderos en nuestro terreno, es porque el agua no está drenando fácilmente y es probable que tengamos un problema de compactación. Si tras esta lluvia no se forman estos charcos, entonces tendremos un suelo firme con unos buenos macroporos que permiten ese drenaje. Además, como estos suelos compactados no drenan fácilmente el agua, 2 o 3 días después de esta lluvia, si cavamos unos 20 centímetros y olemos un olor desagradable a pudrición, entonces podemos estar seguros de que el agua no ha drenado y que nuestro suelo está compactado. Y otro fenómeno que suele confundirse con la compactación del suelo es el de sellado o encostramiento. Ambos tienen que ver con que se forme una capa superficial en el suelo dura de unos pocos milímetros o 1 centímetro de espesor. El sellado tiene que ver con la acción de las gotas de lluvia sobre el suelo desnudo y el encostramiento tiene que ver con un periodo de sequía tras una lluvia. Ambas situaciones acaban generando esta capa superficial que puede perjudicar a nuestros cultivos, pero debajo de esta sigue quedando un suelo que mantiene su estructura. Estrictamente hablando, ninguna de las dos situaciones son lo mismo que hablar de una compactación en el suelo. Existen diferentes herramientas para medir la compactación y la profundidad de las capas de compactación del suelo, pero a nivel casero es tan sencillo como clavar una varilla en el suelo. Notaremos que llega un punto en el que ya no podemos atravesar más y ese será el punto donde tendremos posiblemente una capa de compactación. Es cierto que no todo el mundo tiene la misma fuerza, pero con observación y paciencia y un poco de práctica podemos llegar a diferenciar una capa firme de una capa de compactada. Y ahora sí vamos a abordar el problema de la compactación del suelo desde un punto de vista que vaya a favor de este. Y es que la primera medida y la más importante es promover la vida en el suelo. Necesitamos billones de bacterias, de hongos, de miriápodos, de lombrices, de nemátodos y de todo tipo de vida que nos ayude a crear todos esos agregados en el suelo. Y es que aplicar sustancias fungicidas, nematicidas, herbicidas, todo tipo de sustancias tóxicas nos aleja de esa vida en el suelo, nos acerca a tener problemas de estructura y por tanto de compactación. Labrar
también perjudica esta vida en el suelo, ya sea exponiendo y cambiando las condiciones de las colonias de bacterias, rompiendo los micelios de los hongos o directamente matando a organismos de mayor tamaño como serían las lombrices. En algún vídeo ya te hemos hablado de un tipo de lombrices que se llaman lombrices anécicas y que excavan sus galerías de manera vertical atravesando capas de compactación. Son una de nuestras mejores aliadas, pero solo están presentes en suelos que no se labran. La segunda gran medida para evitar la compactación del suelo es el acolchado. Y es que un suelo que está cubierto crea unas mejores condiciones para la vida. Toda esa materia orgánica va a ayudar a formar agregados que van a contribuir a la estructura del suelo. Además, en este tipo de suelos cubiertos con un mantillo se forma una sustancia llamada glomalina que lo que hace es pegar o juntar ciertas partículas del suelo formando agregados también. Y por si todo esto fuera poco, un suelo acolchado no permite que el impacto de las gotas de lluvia directamente en el suelo, y ya te he explicado los problemas que esto podía acarrear. Quiero mencionarte un famoso estudio que se hizo en Estados Unidos respecto a esto de la compactación. Y es que se cogió un terreno urbano y se aplicó una gran presión con maquinaria, se compactó bien el terreno. Y en ese terreno se plantaron árboles. Un cuarto de estos árboles se dejó tal cual como grupo control. Otro cuarto se les aplicó una buena gruesa capa de acolchado, con restos de poda triturados. A otro cuarto, este tercer cuarto, se le aplicó una gruesa capa de compost y al último cuarto se le fue aplicando fertilizante periódicamente. Tras 5 años se arrancaron estos árboles y se midieron muchísimos parámetros. Uno de los parámetros que se midió fue el crecimiento de estos árboles. Se vio que el grupo que se había mantenido con una gruesa capa de acolchado había crecido un 170% más que el cuarto al que no se le había hecho nada. A los que se les había aplicado una gruesa capa de compost habían crecido un 82% más respecto al grupo control, mientras que el grupo al que solo se le habían aplicado fertilizantes había crecido solo un 69% más que el grupo inicial, el que no se le había hecho nada. Por último, se midió la densidad del suelo en los hoyos donde habían estado los árboles, después de ser arrancados tras esos 5 años. Se vio que en el suelo que se había mantenido acolchado y el que se le había aplicado una buena capa de compost maduro, tenían un suelo muchísimo menos compactado que el que no se había hecho nada o el que se le habían aplicado fertilizantes durante ese periodo de tiempo. Además, se midieron los niveles de microorganismos que había en el suelo y efectivamente en los que habían estado acolchados y con compost los niveles eran significativamente superiores a los otros dos grupos. Y este es solo uno de los muchísimos estudios que existen respecto a la compactación del suelo y en donde queda amplísimamente demostrado que el acolchado del suelo y la aplicación de compost son dos de las grandes medidas, de las más efectivas que podemos hacer para luchar contra la compactación del suelo. Aunque pueda parecernos que los resultados de un acolchado puedan ser un proceso como muy a largo plazo, en realidad no lo son. En un periodo de unos 2 años los resultados, los cambios que puede causar este acolchado pueden ser realmente abismales. La tercera medida que podemos tomar para ayudar a descompactar un suelo es plantar plantas perennes. No estamos muy acostumbrados a combinar en nuestros huertos plantas anuales, que son las más habituales, con plantas perennes, pero por lo general estas segundas tienen raíces más profundas. Las raíces en ocasiones se ayudan de las galerías que excavan algunos animales como las lombrices para profundizar en el suelo. Y este fenómeno también ocurre al revés. El agua y algunos animales también utilizan esos recorridos que hacen las raíces para profundizar en el suelo. Con esto se consigue que la vida llegue a capas más profundas del suelo. Cultivar biodiversidad y poner distintos cultivos en el mismo espacio nos ayuda a trabajar la dureza de los diferentes horizontes del suelo.
Y es que es importante conocer las raíces que tienen nuestros cultivos para así poder combinar plantas que tienen raíces más fasciculadas o superficiales con plantas que tienen raíces más profundas y pivotantes. Por ejemplo, las lechugas tienen unas raíces más superficiales, más fasciculadas, mientras que las coles, por ejemplo, tienen una raíz pivotante que penetra mucho más en el suelo. Pues bien, combinando estos dos cultivos podemos trabajar los diferentes horizontes de ese mismo suelo. Y el último tip que quiero dar para solucionar los problemas de compactación del suelo tiene que ver con los abonos verdes. Muy a menudo se escogen los abonos verdes pensando en el supuesto aporte de nutrientes que van a hacer estos al suelo. Y en ese sentido están muy bien valoradas las leguminosas, aunque es importante entender cómo funcionan estas plantas para conseguir ese efecto de aporte de nitrógeno. Hace un tiempo hicimos un vídeo que te dejo por aquí en el que te enseñamos cómo funcionan las leguminosas en profundidad para que puedas aprovecharte de ese efecto de fijación de nitrógeno. Pero en realidad existen otro tipo de abonos verdes que podemos usar para descompactar del suelo. Por un lado tenemos plantas que hacen raíces pivotantes que penetran capas muy profundas del suelo y que tienen esas raíces gruesas con mucha cantidad de materia que va a acabar descomponiéndose bajo el suelo, generando esos túneles que permiten la entrada de aire, de agua y de vida a capas más profundas. Dentro de este grupo de plantas tenemos, por ejemplo, la mostaza, que además también va muy bien si hemos tenido infecciones de hongos o de nemátodos en ese suelo, o el rábano daikon, que genera esas enormes raíces pivotantes que pueden llegar a profundizar de 60 centímetros a 1 metro bajo el suelo y que si la dejamos pudrirse bajo el beneficio es enorme. También está la alfalfa, que es una de esas leguminosas que tiene una potente raíz pivotante capaz de atravesar capas muy profundas y que puede permanecer en el terreno durante varios años, así que es ideal para plantar, por ejemplo, bajo cultivos de árboles. O el trigo sarraceno, que es un cereal que también tiene una raíz pivotante muy potente, es capaz de atravesar capas muy duras, además nos permite una alta densidad de plantación y es uno de los pocos abonos verdes que se pueden sembrar en verano. Por otro lado, podemos optar por cultivar plantas que promocionen muchísimo la vida en el suelo. Para ello necesitamos fijarnos en plantas que tengan mucha cantidad de materia orgánica, que así tengan mucha capacidad de retención de agua y nutrientes y eso promocione la vida en el suelo. Dentro de este grupo encontraríamos, por ejemplo, las habas forrajeras, que son un cultivo muy resistente, o los nabos forrajeros, que además de generar gran cantidad de hojas, tienen una importante raíz. También está el ryegrass, que es una espectacular gramínea que puede rebrotar una y otra vez tras la siega, o la colza, que es la brasicácea que más biomasa produce. Sí que es cierto que crece algo más lento que la mostaza, pero sus hojas son más grandes y la planta es más alta y su raíz también es bastante importante. También está la avena negra, que es un cereal que resiste siegas y rebrota una y otra vez y es ideal para combinar con otros cultivos de esta lista y así tener esa combinación de raíces más profundas y pivotantes con raíces más superficiales. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya sido útil. Como siempre, agradeceré muchísimo que le des al like para hacérnoslo saber, que te suscribas al canal para ayudarnos a seguir creando este tipo de contenidos y nos vemos en próximos vídeos.